Buenas tardes. Voy a defender mi ensayo jurídico. Mi tema son las fuentes del derecho y su relación con la moral, la jerarquía normativa y la clasificación del derecho. Yo voy a empezar a exponerles sobre las fuentes del derecho y su relación con la moral, también la jerarquía normativa y la clasificación del derecho en el ordenamiento jurídico contemporáneo, en especial en el sistema ecuatoriano. El derecho no surge de la nada, es un fenómeno social complejo que tiene raíces filosóficas profundas y que se organiza de manera sistemática para garantizar la convivencia y la justicia. En esta presentación abordaremos cuatro aspectos fundamentales: la relación entre la moral y el derecho, la jerarquía normativa según Hans Kelsen y las fuentes del derecho, que son las formales y las materiales, y también la clasificación del derecho. La relación entre la moral y el derecho se podría decir que ha sido históricamente debatido. En ambos regulan las conductas humanas, pero se difieren en aspectos claves. Desde el naturalismo, según Tomás Antioquino, podemos mencionar que la moral es fundamental del derecho. También existe un orden moral objetivo inscrito en la naturaleza humana o derivado de de la razón divina. Aquel derecho positivo debe ajustarse. También podemos dar un ejemplo clásico de Antígona, que en la obra de Sófocles se puede decir que Antígona desobedece la orden del rey Creonte de no sepultar a su hermano, porque los polineses porque habían invocado una ley divina que, según ellos, por encima de las leyes humanas. Este dilema refleja que la tensión entre el derecho natural y el derecho positivo. Podemos decir que desde el positivismo, según Hans Kelsen, el derecho y la moral deben separarse. También es una norma que es válida no por su contenido moral, sino porque fue creada por la autoridad competente y siguiendo el procedimiento establecido. En esto tenemos las diferencias estructurales, tanto que son las normas morales autónomas, las normas jurídicas heterónomas y el derecho, que cuenta como una creación institucional, y también la moral operada por la sanción social. Podemos decir que en el Ecuador, según la Constitución del 2008, ha incorporado principios morales como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación como normas jurídicas vinculantes. Aquí podemos mencionar acerca de la pirámide de Kensel y la jerarquía normativa. Eh, Hans Kelsen y el jurista austriaco en el siglo XX propuso la teoría pura del derecho. El derecho es un sistema coherente de normas relacionadas por vínculos de validez y jerarquía. Dentro de la pirámide se puede representar la estructura de la Constitución, que es fundamental. De ahí sigue lo que son los tratados internacionales, tanto leyes orgánicas y leyes ordinarias. También están los decretos, los reglamentos y los actos administrativos y los contratos. Podemos mencionar un ejemplo: que si la Asamblea Nacional aprobará una ley que prohibirá a las mujeres de ejercer ciertas profesiones, la Corte Constitucional la declara inconstitucional, porque viola el principio tanto de la igualdad. Esto también se menciona en el artículo 11 de la Constitución. Dentro de eso también tenemos las fuentes del derecho, que las fuentes del derecho son los modos a través de los cuales los ordenamientos generan normas vinculantes. También podemos mencionar las fuentes formales versus las materiales. Entonces, las fuentes formales otorgan validez jurídica mediante el procedimiento institucionalizado, y también las fuentes materializadas son factores sociales, económicos, políticos que influyen en el contenido de las normas. Aquí contamos con cinco fuentes formales. La primera es la Constitución y la ley. La ley es una declaración de voluntad soberana que manda, prohíbe o permite, dentro del artículo 1 del Código Civil. En Ecuador, la Asamblea Nacional crea las leyes según el artículo 132 de la Constitución.
También se clasifican en orgánicas y ordinarias según el artículo 133. Aquí tenemos un ejemplo acerca del Código Orgánico Integral Penal y la ley orgánica que regula los delitos y las penas. En la segunda tenemos la costumbre, que es una práctica social reiterada como convicción, obligatoriedad, que opinó Iuris, que en el Ecuador, dentro del Código Civil, en el artículo 2 dice que la costumbre no constituye dentro sino del derecho, sino cuando la ley se remite a ella. La Constitución reconoce el derecho consuetudinario de pueblos y nacionales indígenas, que es el plurilarismo jurídico. En un ejemplo claro, podemos decir la justicia indígena en comunidades andinas que resuelven conflictos según sus tradiciones ancestrales. Aquí tenemos también la jurisprudencia como conjunto de decisiones reiteradas de los tribunales superiores. En Ecuador, el sistema existe la triple reiteración, según el artículo 184 de la Constitución. Ese también puede ser el de tres fallos concentrados dentro de la Corte. Aquí podemos tener un ejemplo que si la Corte resuelve tres veces la misma forma sobre la interpretación de un artículo del Código Civil, esa interpretación se vuelve obligatoria para todos los jueces. Aquí también tenemos los principios del derecho, que son verdades fundamentales que orientan al sistema jurídico. Utopiano mencionaba dentro de lo que es el jurista romano, que era honesto y vivía, que es vivir honestamente. Susum cupior chubier, dar a cada quien lo suyo. Entonces podemos decir que en bien la de red no dañará a nadie. En Ecuador, el artículo 111 de la Constitución y los nueve principios son la igualdad, la progresividad y no regresividad. Y también tenemos otros más. Dentro de la doctrina son los estudios y los análisis juristas y científicos del derecho. No tiene fuerza vinculante directa, pero orienta a jueces y legisladores. Francois Geni, dentro de la doctrina se vale de cuatro instrumentos, que es el lenguaje, la construcción, la clasificación y el formalismo. Las fuentes materiales en Ecuador son los órganos que crean normas, tanto la Asamblea Nacional del artículo 132, que es la función legislativa, el presidente de la República dentro del artículo 147, los decretos y reglamentos, y los gobiernos autónomos descentralizados, que es el artículo 240, que son las ordenanzas, y las Cortes de Justicia, que es la jurisprudencia. Podemos mencionar que dentro de la clasificación del derecho tenemos el derecho versus el derecho privado, el público con el privado. Bueno, el derecho público menciona que regula relaciones donde interviene el Estado con un poder soberano. También las ramas es la constitucionalidad, administrativo, penal, tributario, internacional y público. Podemos decir un ejemplo cuando pagamos las multas del SRI o la relación entre el Estado particulado con el subordinado. El derecho privado menciona que son las regulaciones entre particularidades que son de igualdad o también las ramas tanto civil, mercantil e internacional privado. El principio también puede ser como autonomía de la voluntad. Aquí tenemos un ejemplo cuando firmas un contrato de compraventa de un acto con otra persona. En esto también tenemos las ramas mixtas, que son tanto el derecho laboral, el penal y el procesal. Estas son las que intervienen al Estado, pero no protegen derechos particulares. Aquí también tenemos el derecho objetivo con el derecho subjetivo. El derecho subjetivo, conjunto de normas que son vigentes, como las constituciones, las leyes y los códigos. Podemos dar un ejemplo como el Código Civil ecuatoriano. El derecho subjetivo es la facultad que el ordenamiento reconoce a un sujeto concreto. Ejemplo, podemos decir mi derecho a votar o a heredar o a demandar. Entonces, nosotros podemos dar una relación que sin derecho objetivo no hay derecho subjetivo y sin derecho subjetivo el derecho objetivo es letra muerta. También tenemos como una pregunta final, ¿por qué es indispensable comprender la jerarquía normativa para la práctica jurídica?
Se puede comprender que la norma es indispensable para la práctica jurídica por tres razones fundamentales. La seguridad jurídica, que garantiza que bueno, que todas las normas sean coherentes entre sí y que exista un orden predecible. Y también la Corte de la Constitucional permite identificar cuando una ley viola la Constitución y debe ser expulsada del ordenamiento. También la protección de derechos humanos, que es la supremacía constitucional, la cual asegura que los derechos humanos estén por encima de cualquier interés político, económico, temporal. También podemos mencionar un ejemplo práctico que un abogado que no conoce la jerarquía normativa podría basar su defensa en un decreto que contradice una ley orgánica y perdería un caso por ignorancia del sistema. Podemos decir que en definitiva la jerarquía normativa es la arquitectura que sostiene al Estado de derecho. Sin ella, el derecho sería arbitrario y los derechos fundamentales quedarían desprotegidos. Muchas gracias por su atención.